Bienvenidos a la segunda clase de embriología. Hoy vamos a hablar sobre los pasos previos a la fecundación y a partir de los próximos videos ya iremos por primera semana, segunda semana, tercera semana, cuarta semana y así sucesivamente. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de los pasos previos a la fecundación, ¿qué vamos a abarcar en esta clase? ¿Sí? Fíjense bien, acá hacemos un mapita, ¿sí? La fecundación, ven dónde ocurre en el tercio externo o la ampolla de la tromputerina. Vamos a tener que necesitar, lógicamente, de un espermatozoide y un ovocito secundario. Para eso, el hombre va a tener que primero producirlo con la espermatogénesis. Vamos a hablar de la espermatocitogénesis y la espermiogénesis. Por otro lado, va a tener que madurar ese espermatozoide. Si eso ocurre en el epidídimo, va a tener que eyacular y después se va a capacitar. ¿Sí? Entonces ahí ya va a estar preparado para fecundar. ¿Qué le tocaría a la mujer? Por otro lado, desarrollar lógicamente a través de la ovogénesis. Esto está dentro de los folículos, vamos a estudiarlo como desarrollo folicular, y después, lógicamente, la ovulación. Y ahí sí, ya estamos listos para que ocurra la fecundación. Vamos a ir explicando cómo este espermatozoide penetra la corona radiada, la membrana pelúcida, ¿sí? Para poder volcar el pronúcleo masculino y después vamos a hablar sobre algunas reacciones que son, por ejemplo, contra la poliespermia, evitar que más de un espermatozoide fecunde, ¿sí? A través de diferentes reacciones, y el resultado de la fecundación, que va a ser ese huevo cigoto, donde vamos a restablecer el número diploide, si se da el sexo cromosómico, la variabilidad genética y se va a estimular lo que es el proceso más importante de la primera semana, que va a ser la segmentación. Muy bien. Entonces vamos a empezar, sí, por los cambios que van a ocurrir en el hombre. Si yo voy a salir del videíto, así ocupo menos espacio, ¿sí? Y ustedes lo pueden, si necesitan copiar algo, si no los estoy. Muy bien. ¿Qué procesos ocurren en el hombre? Lo primero que nosotros tenemos que conocer, ¿sí? Es que yo tengo la espermatogénesis, ¿sí? La espermatogénesis es el proceso de formación de espermatozoides. Esto ocurre desde la pubertad y se extiende hasta la andropausia. Eh, claro, ¿dónde? Si ustedes ven en los túbulos seminíferos, ¿sí? Una vez que se canalizan, ¿sí? Ahí empiezo a producirlo y primero es un cordón seminífero que después se ahueca y forma el túbulo seminífero. Y este proceso es estimulado principalmente por la folículo estimulante, la testosterona, ¿sí? En el cual lo vamos a dividir en dos partes. Por un lado, la espermatocitogénesis. La espermatocitogénesis es el proceso desde formar desde desde la espermatogonia hasta la espermátide, es decir, voy a terminar en una célula haploide, y después espermiogénesis, que es como un proceso de diferenciación, donde voy a cambiar de esa célula, la espermátide, a lo que es el espermatozoide, ¿sí? Que también sigue siendo una célula haploide. Tengan en cuenta que uno empieza con la espermatogonia. La espermatogonia es una célula diploide que por mitosis origina el espermatocito primario, el cual también es diploide. Ese espermatocito primario experimenta la primera división meiótica, obteniendo el espermatocito secundario, que ya podríamos hablar de célula haploide con cromátidas doble, y después ese espermatocito secundario hace la segunda división meiótica para obtener la espermátide, que ahora sí es una célula haploide. Después, vamos a ver ahora por un proceso de diferenciación, ¿sí? Vamos a formar el espermatozoide, donde empezamos con una célula y termino en el espermatozoide, ¿sí? Entonces hay varios cambios. Si uno ve el núcleo, se condensa, ¿sí? Entonces muestra poca actividad, por eso tiene la cromatina condensada. El, bueno, el aparato de Golgi
fusiona sus áculos y forman lo que es el acrosoma, que es una vesícula que está por delante del núcleo de la cabeza del espermatozoide. Hay una membrana acrosómica interna, otra externa o anterior, posterior, ¿sí? Y acá, ¿y por qué es importante el acrosoma? Por la hialuronidasa, ¿sí? Eso ténganlo en cuenta. Por otro lado, voy a encontrar los centríolos. Los centríolos están ubicados en la cola, ¿sí? Generan microtúbulos del axonema, 9 pares de microtúbulos periféricos, un par central no adosado, ¿sí? Después tengo las mitocondrias. Las mitocondrias van formando como una vaina espiral alrededor de la cola. Esto para aportarle energía, chicos, y que tenga movilidad. Y el exceso de citoplasma, ¿sí? Es fagocitado por la célula de Sertoli, ¿sí? Que si ustedes recuerdan, la célula de Sertoli estaba ahí en los túbulos, era la que formaba la barrera hematotesticular. Muy bien, esos espermatozoides después tienen que ir y madurar, ¿sí? Esto ocurre en la región proximal, cabeza o media, cuerpo del epidídimo, y acá lo que hace el espermatozoide es recibir receptores proteicos para poder reconocer al ovocito, y estos receptores están en la región posacrosómica. En la cola del epidídimo o el tercio distal, ahí se va a producir el almacenamiento hasta después, ¿sí? Lo que es la eyaculación. Primero que tiene que tener algunas características para que sea fértil, ¿no? Para que se pueda fecundar. Primero, está bien, debe ocurrir en lo que es vagina, generalmente volumen 3, 5 mililitros, la cantidad de espermatozoides, a ver, mayor por lo menos a 20 millones, menor a 250 millones, ¿sí? 100, 150 lo ideal, pero sí, ya a partir de los 20 millones, según la OMS, esto ya estaría. Eh, Esos espermatozoides a las 3 horas debería haber móviles alrededor del 60-70%. La consistencia no puede ser ni muy fluido ni muy viscoso. ¿Por qué? Porque pueden indicar alguna patología. Color perláceo, pH ácido, ¿sí? Características que vamos a tener que tener en cuenta. Lo que pasa es que, bueno, con esto yo le decía que podía haber alguna normalidad, ¿sí? Si uno dice oligospermia, cuando hay menos de 20 millones, atenospermia, ¿sí? Alteración en la movilidad de los espermatozoides, ¿sí? Teratozoospermia, ¿sí? Espermatozoides normales, normales, menor al 30%. Azoospermia, ausencia de espermatozoides. Aspermia, ausencia de eyaculado. Necrospermia, cuando, bueno, esos espermatozoides están muertos cuando eyaculan, ¿sí? Hay que tener en cuenta un poquitito algunas anormalidades. Una vez que se produce la eyaculación, después nosotros vamos a ir a la capacitación. Esto ocurre previo a la fecundación, ya ocurre en el aparato reproductor femenino, consta de dos fases, una uterotubárica, que es más activación, y otra exclusivamente tubárica llamada reacción acrosómica. Esta activación que ocurre en el útero, en el tercio interno de la trompa, ¿sí? Consiste en que el espermatozoide tenga la capacidad o adquirir la capacidad para poder liberar las enzimas, que su colita se vuelva más móvil y la membrana más resistente. Y dentro de lo que es la reacción acrosómica, que es el tercio externo de la trompa, consiste en la liberación, ¿sí? De la hialuronidasa, por ejemplo, ¿sí? Entonces, tiene que perder la membrana acrosómica externa, ¿sí? Y entonces ellos van a ir, muchos espermatozoides, liberándola, y lo que hacen esto, ir rompiendo de a poquito las uniones de esmosomas, ¿sí? Que vinculan a las células de la corona radiada. Entonces se van a ir desprendiendo, o lo que se conoce como dehiscencia de la corona radiada. Muy bien. ¿Qué pasos ahora necesito que ocurran en la mujer? ¿Sí? Claro, lo primero que nosotros necesitamos, ¿sí? Es, lógicamente, que se forme el ovocito secundario, ¿sí? A diferencia, la mujer en el hombre, ¿sí? Ya, primero que esto ya empieza a ocurrir en la vida intrauterina, en el hombre ocurría con la pubertad. Segundo, que la mujer va a producir un ovocito secundario cuando el hombre produce un montón de células.
¿sí? Acuérdense que el ovocito secundario, vos me decís, pero se produce el ovocito secundario y al mismo tiempo los cuerpos polares. Los cuerpos polares están para nutrir el ovocito. Bien, entonces, ¿sí? ¿Qué va a pasar? ¿Sí? En la vida intrauterina ya comenzamos desde esas ovogonias, experimentan lo que es la mitosis para generar el ovocito primario. Ese ovocito primario, ¿sí? Comienza su primera división meiótica, no la termina quedando en profase uno, ¿sí? Llamado dictoteno diploteno. Esto ocurre ahí en el nacimiento y, y de ahí queda detenido. ¿Sí? Se pasa toda la infancia y entonces ¿qué hace? Llega lo que va a ser la pubertad, ¿sí? Ahí en la pubertad se produce la menarca, lo que era la primera menstruación, y ahí empezará todos los meses, ¿sí? A menstruar. ¿Qué pasa? Ahí, ¿sí? Ese ovocito primario culmina lo que va a ser la meiosis uno formando el ovocito secundario, el cual, y el primer cuerpo polar, ¿no? Y ahí queda detenido, ¿sí? En lo que era empezando la meiosis 2 queda detenido en metafase. Esto que quede detenido en metafase va a depender, ¿sí? Realmente si la mujer queda embarazada o no, si la mujer queda embarazada, ¿sí? Se culmina, digamos, la meiosis 2 y se forman los otros cuerpos polares, ¿sí? Si no queda embarazada, directamente se pierde. Muy bien. ¿Dónde se van a desarrollar esto? En los diferentes folículos. Acuérdense que estaban en la corteza del ovario y hay distintos tipos de folículos, ¿sí? A nosotros nos va a interesar el folículo de De Graaf, que es el folículo que va a ovular, pero acuérdense que hay folículos primordial, folículo primario, secundario, buen crecimiento, terciario, si quieren, ¿sí? El folículo de De Graaf. Después veo el cuerpo lúteo, cuerpo amarillo, puedo encontrar el cuerpo albicans, ¿sí? Cuerpo blanco, gris, y después hay muchos folículos, cualquier tipo de folículo puede sufrir atresia y se pueden observar folículos atrésicos, ¿sí? A nosotros nos interesa más que nada lo que va a ser el folículo de Graf, que es el que va a ovular, ¿sí? ¿Por qué es importante? Pues los folículos secundarios y maduros segregan estrógeno, ¿sí? El estrógeno estimula el movimiento de las cilias, de la trompa uterina, por ejemplo, para el barrido, ¿sí? Y por otro lado, el desarrollo de los folículos y la secreción de estrógeno, acuérdense que son estimuladas por la folícula estimulante de la hipófisis. Yo les recomiendo que vuelvan a las clases de histología, ¿sí? En aparato reproductor femenino para ver un poquito más en detalle, ¿sí? Lo que es el desarrollo folicular, ¿sí? Que uno lo habló en histología, ¿sí? Así que van y miran el video de histología. Muy bien, ¿qué va a pasar? Claro, se va a producir la ovulación, es decir, tomando en cuenta un ciclo regular, ¿sí? De 28 a 30 días, hacia más o menos el día 14 del ciclo menstrual, el folículo de De Graaf se acerca a la superficie del ovario, comienza a perder líquido a nivel de un área que se denomina cribosa, ¿sí? Es muy importante la luteinizante. Finalmente ese folículo estalla, produciendo la ovulación, ¿sí? Acuérdense, principalmente estimulado por la hormona luteinizante. Entonces, la mujer ovula una estructura formada por el cúmulo óforo prolígero, donde voy a ver el ovocito rodeado por la membrana pelúcida, que es rica, acuérdense, en glucosaminoglicanos. Después voy a tener la corona radiada, ¿sí? Que acuérdense que estaban unidas por un tipo de unión que eran los desmosomas. Muy bien. Y después sí ocurre, ¿sí? Lo que es la fecundación. Es decir, ahí sí entra en contacto un espermatozoide con el ovocito, tercio externo de la trompa, es lo más común, lo que denominamos ampolla, ¿sí? Y recuerden que más o menos los espermatozoides pueden mantenerse viables de 3 a 5 días, ¿sí? Y acuérdense que primero, si ustedes recuerdan, se tenían que capacitar, ¿sí?
que era la membrana que recubre la región acrosómica, elimina esa capa glucoproteica, ¿sí? Y proteínas del plasma seminal, y esos espermatozoides capacitados van a ser los que van a poder ir y pasar por la corona radiada digamos, y empezar o experimentar la reacción acrosómica. Una vez que se produce después de la unión a la zona pelúcida, las propias proteínas de la zona, ¿sí? Culmina con la liberación de las enzimas necesarias para penetrar la membrana pelúcida, ¿sí? Y ahí se incluye la acrosina, tripsina, ¿sí? Diferentes sustancias proteicas más que nada. Muy bien. ¿Cómo sería cuando uno habla de todas las fases, ¿sí? De la fecundación? Lo primero que tiene que hacer es penetrar la corona radiada, ¿sí? Solamente los que estaban capacitados. Una vez que pasó esto, hay que penetrar la zona pelúcida, ¿sí? Dentro de esta zona pelúcida, eh, claro, es la zona pelúcida es la que rodea al ovocito, facilita, mantiene la unión, ¿sí? Del espermatozoide e induce la reacción acrosómica. Acá la unión es mediada por un ligando, ¿sí? ZP3, receptores ubicados sobre la membrana plasmática del espermatozoide. Se liberan enzimas como la acrosina que permite la presentación la penetración del espermatozoide y en contacto con la membrana plasmática del ovocito. La permeabilidad se modifica cuando la cabeza del espermatozoide entra en contacto con la superficie del ovocito y estas enzimas provocan una alteración de las propiedades de la zona pelúcida, que se llama reacción en zona, que impide la penetración de otros, ¿sí? Espermatozoides. ¿Sí? ¿Por qué? Porque inactivos receptores. Una vez que, claro, tengo que tener la fusión de la membrana celular del ovocito y del espermatozoide, la adhesión es mediada por parte de integrinas, ¿sí? Sobre el ovocito y sus ligandos, ¿sí? Tengo las desintegrinas sobre el espermatozoide, luego de la adhesión se fusionan las membranas plasmáticas, ¿sí? Del espermatozoide del ovocito y viene la ruptura de la membrana vitelina por acción mecánica o lo que se puede conocer como empuje espermatozoidal, que lo que hace es volcar el pronúcleo masculino, ¿sí? Y entonces ahí sí se van a juntar lo que es el pronúcleo masculino con el pronúcleo femenino. Claro, si ustedes se fijan, el hombre lo único que aporta es el pronúcleo masculino, es decir, como que la mujer aporta la célula entera y el hombre aporta solamente el pronúcleo, ¿sí? Esto hace que todas las enfermedades mitocondriales, ¿sí? Generalmente vienen o no generalmente, vienen siempre del lado de la madre, ¿sí? Porque la mujer es la que aporta las mitocondrias, ¿sí? Esto ténganlo en cuenta. Ahora, una vez que pasó todo esto, ¿sí? ¿Qué hace? Esta fecundación lo que hace es estimular al ovocito secundario que culmine la meiosis 2, ¿sí? Quede como una célula ploide y aparte me estimula la formación de los cuerpos polares, que los cuerpos polares me servirían como nutrientes, ¿sí? Del ovocito. Muy bien. Claro, se produce la fecundación y nosotros tenemos que evitar que otros más lo fecunden. Y ahí se van a poner en marcha las famosas reacciones contra la poliespermia, ¿sí? Son secreción cortical, reacción de Son y reacción vitelina. La secreción cortical es liberación por exocitosis de los gránulos corticales del ovocito. Son lisosomas primarios que tienen sonalicina y tripsina. Estas van al espacio pirevitelino, ¿sí? Entre la membrana pelúcida y la membrana vitelina. Después está la reacción en zona, que hace, distribuye receptores de la membrana pelúcida ocasionadas por la sonalicina, y la reacción vitelina, destruir los receptores que tenía de la membrana vitelina ocasionada por la tripsina para que no lo reconozca otro espermatozoide. Y así se evita, ¿sí? Las famosas reacciones contra la poliespermia o que otro espermatozoide, ¿sí? Fecunde a este ovocito. Muy bien. ¿Y cuáles son los resultados de la fecundación? Me determina el sexo cromosómico, ¿sí? De ahí veré si es XX será mujer, si es XY será hombre. Me restablece el número diploide. ¿Por qué? Porque uní
dos células haploides, ¿sí? Entonces será 2N2C. Produce la variabilidad genética por la mezcla del pronúcleo masculino y femenino y se va a estimular, ¿sí?, la división de segmentación, que recuerden que es el proceso más importante de la primera semana de desarrollo. Chicos, acá culminamos con la clase de hoy. En la próxima vamos a ver primera semana de desarrollo. No se olviden de suscribirse al canal y nos estamos viendo en la próxima clase. Así que nos vemos. Hasta luego. Chau, chau.